Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos con ustedes al filo de la semana. Hoy tenemos un material bastante interrelacionado, pero vamos a empezar con lo que más ha impactado a la opinión pública y a todos nosotros en el fin de semana pasado, es decir, en el comienzo de la semana, precisamente el sábado en la noche, después de que tuviéramos este programa, hubo una tragedia en el estadio Cuscatlán, ¿verdad? Es decir, todos conocemos los resultados, el número de muertos, la cantidad enorme de heridos, y a lo largo de toda la semana han seguido saliendo noticias al respecto. Hoy nos presentaban las fotos de 5 personas detenidas, siempre exhibidas en público. Por supuesto, no sin camiseta, ¿verdad? Y no medio desnuda como acostumbran con los pobres, pero sí los presentan. No era necesario que los presentaran, pero hay una tendencia a la exhibición, ¿verdad? Es decir, muy fuerte a veces dentro de nuestras autoridades, como para demostrar que hacen algo. El problema es que siempre lo que se hace es reactivo. Es muy importante que seamos preventivos, ¿verdad? Más que reactivos. La prevención es mucho más importante que la reacción. Evidentemente hay que reaccionar ante el delito, ante la catástrofe, etcétera, pero hay que prevenirla. Es decir, reaccionar cada vez no resuelve los problemas porque las catástrofes fácilmente se pueden repetir. Lo vemos con las rastras que siguen perdiendo los frenos, no hay un control adecuado de la mecánica de las rastras. También esta semana hubo otra rastra que destrozó varios carros. Afortunadamente no mató a nadie, y por eso fue menos noticia que la que pasó aquí en Los Próceres, ¿verdad? Es decir, y al final del Boulevard Romero con Los Próceres. Pero, es decir, no hay prevención. Lo mismo pasa con relativa frecuencia con los buses viejos que caminan con desperfectos, que atropellan, que chocan, que tienen problemas. Hasta que no mueren 2 o 3, no hay escándalo. Y entonces sí, hay una reacción, que se va a sacar una ley prohibiendo esto, que se van a aumentar las penas, que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro. Pero una revisión constante y sistemática de cómo están los vehículos, de cómo están los frenos, es decir, revisar los carros, exigir la revisión de los carros una vez al año al menos y sacar un certificado de haberlo revisado adecuadamente, eso es un sueño todavía entre nosotros, ¿verdad? Y hacerlo de un modo ágil, porque siempre empieza la gente a protestar, no, porque eso va a ser muy lento, que es como cuando se cambia la matrícula, que he tenido que estar 5 horas esperando en la fila para que me den la nueva matrícula. Bueno, aprender a hacer las cosas fácil, rápido y bien es la mejor manera de prevenir, ¿verdad? Y que la prevención no sea una tortura, sino que sea realmente algo eficaz para mejorar las situaciones. Ojalá también en estas concentraciones de fútbol en que siempre hay accidentes y problemas, ¿verdad? Siempre hay gente que tiene problemas respiratorios, gente que tiene golpes, gente que llega ebria, etcétera, y arma escándalo. Siempre pasan estas cosas, pero las vamos dejando pasar porque pensamos que las cosas son así o que la gente no agarra disciplina, etcétera. No prevenimos hasta que en algún momento todo ese conjunto de masas desesperadas por poder entrar porque ha habido sobreventa y no logran entrar, falta de policía y falta de vigilancia, ebrios que empujan y que gritan y que exacerban la situación, acaban produciendo una catástrofe. No prevenir es la fuente de la mayor parte de los accidentes que tenemos en el pasado y seguimos igual en el presente. El tema interrelacionado es el tema de los derechos humanos, ese tema que siempre sale y que es importante tocarlo siempre. Aparecía hoy en la semana que el gobierno, la policía en particular, había negado datos
a la ONU, ¿verdad? A funcionarios de la ONU, que el PNUD no había podido sacar algunos temas del país porque se les había negado números de homicidios, estadísticas, etcétera, siempre diciendo que las preguntas estaban mal hechas, es decir, que preguntaban algunas cosas que no estaban registradas con ese nombre dentro de las estadísticas policiales. Es decir, siempre se busca una disculpa, ¿verdad? Pero no se dan datos. En ese sentido, bueno, se muestra una vez más la tendencia, ¿verdad?, a ocultar datos en nuestro país, a la falta de transparencia. Es importante superar ese estadio de tener miedo a la verdad, miedo a los datos. Es decir, los datos nos sirven para mejorar la situación. No deberíamos tener miedo de compartirlos con instancias internacionales tan serias, ¿verdad?, como el PNUD, por ejemplo, u otras instituciones. Esta falta de confianza genera, pues, lo que hemos visto también esta misma semana, que expertos de la ONU advierten al gobierno de que está violando los derechos humanos en las detenciones masivas, ¿verdad? Porque muchas de las detenciones son arbitrarias, algunas constituyen, dicen los expertos de la ONU, constituyen desapariciones forzadas de cierta corta generalmente duración. Las audiencias y los juicios masivos se realizan de tal manera que socavan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos. La ley que autoriza la flagrancia permanente de los crímenes, es decir, es una ley que lleva generalmente a culpar a gente que ya no tiene culpa, o que incluso los posibles delitos que podían haber cometido ya han prescrito, ¿verdad? Es decir, pero considerar flagrancia permanente para muchas cosas es una especie de autorización a la policía para tener un juicio arbitrario con respecto a los que detienen. El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia, la posibilidad de utilizar prácticas como jueces sin rostros y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso. Es decir, es una queja sistemática y seria, ¿verdad? Es decir, es algo que veníamos diciendo distintos grupos y sectores de la sociedad civil interesados en los derechos humanos, y que ahora nos lo dicen funcionarios, más que funcionarios, expertos de la ONU. Los expertos de la ONU no son personas vinculadas salarialmente a la ONU, sino podríamos decir que tienen una vinculación moral y vinculación ética. Tienen nombramiento como expertos de parte de la ONU y aportan de un modo independiente, sin comprometer a las Naciones Unidas, aportan conocimientos a la ONU. Son gente seria y con una enorme experiencia en el campo de los derechos humanos, y no podemos decir estos no sirven, ¿verdad? Ciertamente cualquiera de estos expertos tiene una experiencia en derechos humanos superior a la del comisionado presidencial que acaba de ser nombrado de derechos humanos, ¿verdad? Este nombramiento de comisionado presidencial es interesante porque nos muestra que, a pesar de los ataques que se le hacen a los derechos humanos en sectores gubernamentales, a pesar de esos ataques hay preocupación. Eso es bueno, ¿verdad? Lo importante, creo yo, es que la preocupación se refleje en el cumplimiento y el intento de observar los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, esperemos que este comisionado presidencial defienda derechos humanos, no defienda al gobierno, sino a los derechos humanos realmente, ¿verdad? No sea alguien que empiece a criticar o a poner una posición contraria a lo que es el pensamiento general sobre derechos humanos, que es bastante obvio y común entre nosotros, que se refleja en los expertos de la ONU, etcétera, etcétera. El tema es importante. Hoy se nos decía también esta semana que en 6 días habían muerto 5 personas en las cárceles, 5 privados de libertad. Evidentemente se acumulan continuamente datos que nos dicen que algo no funciona en el campo de los derechos humanos dentro de este régimen de excepción que lleva ya 14 meses y que resulta
desde el principio un régimen donde la arbitrariedad y donde el abuso de derechos ha sido sistemático, ¿verdad? Es decir, yo creo que tenemos que reflexionar seriamente. No basta nombrar un comisionado presidencial, ¿verdad? Es decir, ahora a partir del 1 de junio empiezan también a funcionar los tribunales del nuevo régimen de excepción. Entre los nuevos jueces hay antiguos fiscales. Miren, siempre se dice que el juez tiene que ser imparcial. Por supuesto, está en contra del delito y a favor de la verdad. Eso siempre es un aspecto del juez, pero ¿qué es lo que respalda su imparcialidad? Quiere saber la verdad y a partir de la verdad castigar el delito, o en el caso de que la verdad refleje inocencia de una persona, pues declararla no culpable, ¿verdad? Pero los fiscales, por educación y por formación, y es normal que así sea, son personas dedicadas a perseguir al delito y por tanto a utilizar la sospecha, la investigación y la acusación como elemento fundamental. El juez tiene que decidir si la acusación cumple los requisitos o no. Si ponemos de jueces a fiscales, hay un poco el problema de que la tendencia a acusar se convierta en tendencia a condenar, ¿verdad? Es decir, sería bueno que no pasaran de la fiscalía directamente al sistema judicial, sino que al menos hubiera un tiempo profesional en que tuvieran también que defender casos, ¿verdad? Además de acusarlos, porque siempre los seres humanos somos seres de costumbre y si estamos acostumbrados a acusar porque pensamos que alguien es culpable, cuando lleguemos a ser jueces y tengamos que tener libertad e imparcialidad, la tendencia a acusar y a pensar que son culpables puede pesar demasiado en nosotros. Entonces se puede ver una intencionalidad de meter presos a todos los que vayan a ser sometidos a estos tribunales especiales. Algunas cositas muy breves porque ya se nos va el tiempo. El cierre fronterizo y militar impuesto desde el 2020 en las cercanías de San Fernando debe levantarse. Ahí hay mucha gente que tiene una relación transfronteriza, tanto de familiares que viven al otro lado de la frontera, como de trabajo, porque han heredado por sus parientes, etcétera, han heredado un terreno, se van a trabajar su terreno, vuelven. Bueno, yo creo que es importante fomentar esta interrelación transfronteriza positiva de nuestros países. Estamos llamados a ser un país único, Centroamérica como república, ¿verdad? Así empezamos. Es decir, no es bueno que las fronteras se conviertan en lugares de separación, sino en lugares de encuentro y de lo que somos centroamericanos, todos de familiaridad. Ojalá se levante ese control fronterizo estricto que hay en San Fernando y se pongan pues oficinas migratorias, incluso aduaneras, para asegurar la integración socioeconómica de la frontera y de la zona, ¿verdad? No la separación, sino un cierto control, pero que anime a que se cumplan las reglas del juego en el movimiento, en la elaboración de productos, el traspaso de productos, etcétera. Que generalmente son productos del campo y que necesitamos también nosotros para comer. Con esta sequía, esas zonas húmedas del norte van a ser positivas para nosotros, es decir, que no puedan traer los que tienen una propiedad en Honduras tradicional, de origen familiar, etcétera, que no puedan traer sus productos a El Salvador, es un daño para El Salvador, ¿verdad? Aunque sea poca la población que hay allá, pero hay que favorecer todo lo que es bueno, ¿verdad? Es decir, y esta sería una última llamada, tal vez el último detalle también de los sencillos es la micro y pequeña empresa. Ha sido estudiada y lo que se ha visto es que la micro y pequeña empresa aportan 2/3 del empleo nacional, pero se les apoya menos que a la mediana y a la gran empresa. Bueno, esto tiene que cambiar, ¿verdad? Hay un estudio importante
coordinado por Gabriel Pleites, un buen economista, muy bien preparado internacionalmente, y tiene unos datos que deben hacernos reflexionar sobre el apoyo a la empresa y especialmente a la micro y pequeña empresa que tanto aportan al trabajo nacional. Que tengan un buen fin de semana y seguimos la semana próxima. Al filo de la semana.